La educación inclusiva en el Ecuador surge de la demanda de una educación diferente para niños con necesidades educativas especiales. Podemos verificar históricamente la pertinencia de esta necesidad al confrontar la educación excluyente de los años 60, 70 y parte de los 80, donde la escuela solo educaba a los niños normales, las posturas integracionistas de mediados de los años 80 y 90 y los actuales movimientos inclusivos en procesos de maduración. La educación inclusiva plantea la necesidad de enseñar en la igualdad. Su objetivo principal es que todos participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo los educadores y los alumnos, sino también los padres y la comunidad. Se trata de integrar a todos con igualdad de derechos al proceso educativo. Como todo cambio social, la inclusión atravesó y atravesará diversas etapas hasta alcanzarse plenamente. Por eso, no se puede decir que el movimiento integrador fuera del todo negativo. Él mismo permitió salir de la situación en la que las escuelas regulares no podían recibir a chicos diferentes, planteando la necesidad de crear las condiciones propicias para recibirlos. Por primera vez, estas personas que se encontraban totalmente excluidas del sistema escolar regular encontraron una vía de acceso, un tanto deficiente al inicio, pero un comienzo para la inclusión. El Estado, frente a esta realidad, ha decidido hacer su parte y no quedarse atrás en este movimiento social. En efecto, en el Ecuador se vienen dando diferentes reformas educativas que han supuesto el reconocimiento del derecho de todas las personas con discapacidad a ser escolarizadas dentro del sistema educativo ordinario, siempre que sea posible. Desde el año 2010, el Ministerio de Educación del Ecuador cuenta con un proyecto modelo de educación inclusiva cuyo objetivo es asegurar que el sistema educativo cumpla con las demandas de la Constitución, es decir, hacer posible las escuelas para todos, atendiendo a aquellos sujetos con necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, asociadas o no a la discapacidad. Con el objetivo de garantizar la permanencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad, el Ministerio de Educación elaboró de manera participativa el Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad y el Modelo de Educación Bilingüe Bicultural para incluir a las personas con discapacidad auditiva. Buscamos el desarrollo del estudiante en todas sus potencialidades. A pesar que tengan algunas dificultades por el grado de discapacidad, buscamos que el desarrollo integral del estudiante fortalezca las capacidades y las potencialidades que ellos tienen a través de una metodología participativa, colaborativa, donde el estudiante se sienta comprometido y protagonista del aprendizaje. No es diferente la educación especializada de educación ordinaria. Buscamos la integralidad del estudiante, la inclusión del mismo y que ellos sean capaces de desarrollar habilidades y destrezas que a un futuro le van a ayudar para su vida. Los principios sobre los cuales se asienta esta nueva educación nacen del enfoque defendido por la UNESCO, que dice: todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. Necesidades educativas durante la pandemia por COVID-19. Algunos de los padres con hijos con necesidades educativas especiales comentan que quién iba a pensar que íbamos a trabajar desde nuestro propio domicilio, que los largos periodos de transporte y el cansancio que conlleva trasladarse al puesto de trabajo no estuvieran. Se descubre una nueva forma de trabajar a través de las herramientas informáticas, y esto en algunos casos facilita la conciliación familiar. Llegamos a nuestra familia, a la convivencia cotidiana, a disponer de un tiempo extra en el que las relaciones se intensifican. Ahora bien,
Los principales aspectos a considerar sobre la situación de los estudiantes con necesidades educativas durante esta crisis sanitaria son la sensación de que las complicaciones virtuales no sean tan efectivas como las presenciales, las dificultades en la comunicación con alumnos y familias y entre los diferentes miembros del equipo. Para los niños con dificultades de aprendizaje, incluso leves, es un gran desafío motivarse a trabajar de forma independiente frente a un computador. La pérdida de la rutina diaria en la escuela añade dificultad para los alumnos sensibles al cambio, a lo que se le suma las modificaciones en la convivencia familiar. La naturaleza del distanciamiento social es perjudicial para muchos estudiantes que requieren lo contrario, una red fuerte y estrecha de personas que apoyen sus necesidades diversas. La falta de accesibilidad cognitiva de entornos digitales. La mayoría de los recursos están diseñados sin considerar dificultades de comprensión o del desarrollo que presentan los estudiantes con necesidades educativas. El apoyo específico para el desarrollo de las tareas y sesiones terapéuticas requiere conocimientos acerca de metodologías y herramientas, lo que implica el esfuerzo para las familias que deben asumir roles muy profesionales. Por último, considerar un modelo de subsidios de asistencia a la educación por discapacidad para apoyar a las familias con estudiantes para adquirir los recursos o adecuar los espacios para mejorar el acceso a la educación durante la emergencia. Varios países cuentan con programas de transferencias adicionadas, a menudo dirigidos a familias con niños, para promover la escolaridad a través de condiciones. Estos programas deben considerar las necesidades específicas de familias con niños con necesidades educativas en su acceso a la educación inclusiva. A menudo, estas familias incurren costos más altos asociados con la discapacidad. Ahora nos encontramos con un nuevo reto al haber transformado las aulas a un entorno virtual, y es importante no dejar de reconocer las nuevas necesidades que pueden presentar los estudiantes en nuestra nueva modalidad. Como educadores, reconocen dentro de las aulas y espacios educativos comunitarios las necesidades de los estudiantes, cuando requieren un apoyo especial, cuando sus emociones alteran su aprendizaje, cuando necesitan ayuda para construir relaciones sociales y muchas otras más. Tanto para los estudiantes como para los educadores, esta vivencia implica la construcción de nuevas relaciones a través de las herramientas y recursos tecnológicos que tienen a disposición. Este recurso les permitirá reconocer la importancia de continuar la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales bajo la nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual. La llegada de la COVID-19 a nuestras vidas ha sido un desafío para todas las edades y especialmente para los más jóvenes. Miles de estudiantes dejaron las aulas para recibir clases a través de una pantalla. Los dilemas en esta área son múltiples. Por un lado, los efectos de una separación prolongada del entorno educativo. Por otro, el temor al contagio y el riesgo de que no todas las instituciones estén preparadas para un retorno seguro. ¿Qué efectos ha tenido este año de pandemia en el aprendizaje, en su desarrollo emocional, en las dinámicas familiares, en sectores que no tienen acceso a Internet o a dispositivos que les permitan conectarse? Un análisis de este tema que afecta a miles de hogares. Educación en pandemia. Mientras el mundo habla de la importancia del lavado de manos para evitar el contagio de la COVID-19, en Katsuki de Velasco es frecuente que les corten el líquido vital. Aquí viven Clara y Rosa, dos madres que han sufrido por las dificultades que tienen sus hijos para estudiar. Ambas tenían tan solo un celular para que los pequeños se conecten a sus clases. Sin embargo, las dos tienen una posición distinta frente a la posibilidad de un retorno presencial a las escuelas. Sí quisiera que vuelvan a clases porque tengo las cosas en casa que hacer, tengo que trabajar y encima más tengo que ayudar a mis hijos. Todos los días que voy a trabajar estoy preocupada, ¿entrarían o no entrarían a clases? Yo no les puedo mandar y póngase que se contagie mi hijo o mi hija y qué puedo yo hacer y les pierdo yo a mis hijos así. Eso vuelta me da miedo a mí mandarles a la escuela. Rosa tiene 6 hijos. 4 están en la escuela y la mayor en el colegio. Todos deben turnarse para poder atender las clases virtuales.
Mi hija, la chiquita, ella se conecta de mañana desde las 8 hasta las 9. De ahí se conecta el otro más grandecito se conecta desde las 9 hasta las 10. De ahí es el otro. De ella le pedí de favor para ver si avanza, que se conecte mi hija que está en primer año de bachillerato. Y de ahí así se avanzan, así, turnando así, todo el día. Se pasan ahí en el teléfono. El esposo de Rosa es albañil y desde que empezó la pandemia tiene poco trabajo. Ella también dejó de limpiar casas. En este hogar rara vez hay frutas y menos verduras. Cada día deben priorizar entre comer o tener acceso a internet para que sus hijos estudien. Así hay días que cuando nos vamos a trabajar tienen mis hijitos así un buen platito de comida. Igual en el almuerzo así les hago una sopita, aunque de fideo o una sopita de arroz. ¿Para Sí. usted es importante que sus hijos puedan estudiar? Sí. ¿Por qué? Francamente, por lo que a mí mis papás no me han puesto en la escuela, yo no sé escribir ni leer, y yo quisiera que ellos sean alguien en la vida para que ellos tengan su trabajo y de su trabajo mismo puedan vivir ellos, ya no estén así como uno ha sido y ellos que sean alguien en la vida. Esta semana, Fundación Rescate Escolar les dotó con 3 dispositivos para que puedan estudiar, pero el reto para este hogar es tener el dinero para poder acceder a internet y cumplir con los requerimientos escolares. Nos piden que haga así maquetas, así manzanas acarameladas, igual toca hacer chocas bananas, ¿no ven? Eso igual toca ir a comprar porque no tenemos y tenemos que comprar, y para mandarle si no les baja las notas a los niños. Esta dura realidad no es de una zona rural del Ecuador. Katsuki de Velasco es un barrio de Quito y retrata las complicaciones que viven muchos niños y jóvenes que no tienen los recursos económicos ni tecnológicos para estudiar. Según datos del INEC, un 45.5% de familias tiene acceso a Internet. En los sectores rurales, la situación es más compleja. El 21.6% de hogares tiene acceso a este servicio. Fue visible ver cómo había una brecha tan grande entre la educación rural y la educación urbana. Fue evidente ver la importancia de tener conexión a internet para el acceso a la educación. Los docentes con mucho mérito, yo creo que merecen un gran aplauso sobre todo el esfuerzo que han hecho, pero realmente no estábamos preparados para una educación tecnológica. Para mí la pandemia es una oportunidad para visualizar esa brecha que ya existía de desigualdad y ahora solamente se visibilizó. Creo que uno de los desafíos más grandes que vamos a tener después de la pandemia es el rezago educativo, el abandono escolar masivo que va a haber sobre todo en las áreas rurales y las poblaciones más vulnerables. Todos los logros alcanzados de acceso a la educación va a haber un retroceso después de la pandemia. No se trata de tener solamente la conectividad con una computadora o un dispositivo para garantizar la educación o la calidad de la educación. Sí, es una herramienta fundamental para el acceso, por supuesto que sí, pero el esfuerzo que nosotros hemos hecho conociendo este gran desafío de que no teníamos desarrollado el acceso para toda la población en cuanto a conectividad, es en más bien generar conexiones. Sin embargo, hemos desarrollado, por supuesto, las fichas pedagógicas que están en la plataforma educativa y que se las reparte de manera impresa a todos aquellos lugares donde sabemos que no llega ni la electricidad. Por otro lado, también hemos desarrollado en 3 veces al día en todas las frecuencias de radio los programas. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de escucharlos. Y por otro lado, tenemos, por supuesto, la teleeducación. Tenemos 1 hora diaria en cadena, pero también tenemos nuestro repositorio a través de Educa TV. Y estamos así avanzando, más la impresión de guías de aprendizaje en 12 lenguas ancestrales y 2 millones de usuarios casi permanentes en nuestra plataforma educativa. Es una transformación completa de un nuevo concepto de educación que tenemos que más bien consolidar y mejorarlo, por supuesto. UNICEF sigue de cerca el impacto de la pandemia en la educación en el Ecuador. Una encuesta reveló que 6 de cada 10 estudiantes opinan que aprenden menos que cuando acudían a clases presenciales. Cuando hablamos de que 6 de cada 10 estudiantes consideran que están aprendiendo menos, no solamente es una cuestión de acceso, de conectividad, que también sabemos que hay
No todos los niños tienen un aparato para poder conectarse, a veces lo tienen que compartir con los hermanos, con los padres, ya sea el teléfono, la tablet o el laptop. Solo 2 de cada 10 estudiantes cuentan con un equipo para uso personal. La educación virtual no puede nunca sustituir a la educación presencial, al menos les falta la socialización, les falta el contacto con los docentes, les falta toda una serie de cosas que no se pueden digamos, suplir con solo un acceso virtual a la educación, ¿no? Esta entidad alerta que antes de la pandemia ya había un problema poco atendido, el rezago escolar. Más de 187,000 niños no tenían el nivel que deberían tener a su edad. Para Claudia Tobar, directora del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad San Francisco, un año después, muchos niños y adolescentes no han logrado adaptarse a la modalidad virtual de enseñanza y las afectaciones son sobre todo en el área emocional. Creo que no está en discusión que va a haber un rezago académico en los chicos, pero realmente creo que como sociedad deberíamos reflexionar, ¿es ese el más grave problema? Es más bien mitigar los rezagos de desarrollo socioemocional en los niños, que eso sí va a ser mucho más grave. Porque, ¿qué es lo que les hemos pintado a los niños? Un panorama peligroso, un panorama de no te acerques, no toques, ponte la mascarilla, no es seguro salir, no puedes verle a tu amigo, no puedes ver, y ahora les decimos, ok, vuelve. Entonces, ¿cómo ese mensaje para los niños todavía con esa inmadurez emocional significa? Porque estamos viendo cada vez más niños que le tienen miedo a la socialización, que ya no quieren salir de casa, y los papás a veces confundimos eso también con muy común. Mi hijo no quiere salir, mi hijo le ha sentado muy bien la virtualidad, pero realmente le ha sentado muy bien o está perdiendo esa capacidad o el interés de estar con otros niños, que es parte de seres sociales. Nosotros necesitamos socializar para desarrollar habilidades de liderazgo, de trabajo en grupo, de comunicación. Todas las famosas destrezas blandas o destrezas esenciales se desarrollan a través de la socialización. Lo que sí hemos visto como universidad, y ha sido claramente en las estadísticas de salud mental, es unos casos gravísimos de depresión y ansiedad. O sea, como nunca nosotros como universidad siempre hemos ido mapeando un poco los casos de los estudiantes con estas condiciones, incluso reciben adaptaciones curriculares, tenemos una clínica de salud mental, entonces hay el acercamiento, pero definitivamente en la pandemia se han disparado estos casos y ha sido un problema muy complejo para los profesores tratar de manejar este tema de la salud mental y la ansiedad. Hemos tenido desafortunadamente casos de intentos de suicidio, de depresión bastante grave. Recording in progress. Hola, niña, muy buenas. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está, mijita? Bueno, a ver. Le quería pedir su ayuda para unas pequeñas preguntitas sobre lo que es las necesidades educativas, que es un tema muy importante que se usa en la educación, en los diferentes niños que a veces tienen asociadas y no asociadas a la discapacidad. Entonces, le voy a hacer unas pequeñas preguntas para que me ayude contestando según lo que usted ha trabajado en sus años de experiencia y con los niños que usted ha trabajado. Bueno, la primera pregunta es si es que usted ha trabajado con niñas o niñas con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad y cómo ha sido su experiencia. Ya, muy buenas tardes, Angie. Primero, soy la licenciada Janet Minango, tengo 28 años de experiencia en el magisterio. He trabajado dentro de estos en muchos sectores y trabajé dentro de mi experiencia, digamos, en el sector rural. Cuando yo inicié la parte de la educación, sí me topé con este grupo de estudiantes y les estoy hablando en la parte de comunas, de comunidades ya de Cayambe, donde la educación era general en ese tiempo, no había ni los bilingües, no se separaban. Y los chicos, había chicos con necesidades educativas. El currículum del país aún no estaba todavía cerrado, ni les daban preferencia ni decir cómo trabajar. Entonces aquí venía la vocación de la maestra, en este caso era la mía. Traté de trabajar, al principio me sorprendió porque no nos preparaban en ese entonces los institutos, los normales, decir, se van a topar con este grupo de estudiantes, que esto tienen que hacer, esta estrategia. No, el maestro en ese entonces salía y la experiencia, y creo que hasta ahora nos pasa eso. Nos formamos, pero donde realmente aprendemos es en la práctica. Cuando yo me topaba con este grupo de chicos, para mí fue el principio fuerte. ¿Qué hago? ¿Cómo trabajo? Uno no se sabe. Pero investigando, averigüé, traté de enseñar.
No saqué al principio, cuando recién empecé, no saqué un producto con ellos, un trabajo excelente. Traté. Ya con el tiempo, sí, ya apliqué mejores estrategias, ya nos fueron preparando, ya nos dieron talleres, buscaba mucha preparación. He buscado mucho el aspecto, contactarme mucho con los padres yo. Creo que el docente que se gana, el padre de familia, se gana el 50% del trabajo ayudado. Si no tiene la colaboración del padre de familia, el docente no adelanta solo. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo cree usted que ha afectado el proceso de aprendizaje para los niños con necesidades educativas durante esta pandemia? Vuelvo a recalcar esta parte, si no se tiene a los padres, no se tiene ganancia. Los padres se han convertido ahora en nuestros estudiantes, porque nosotros les hemos guiado a ellos. ¿Me va a ayudar, mamita? Mamita, por favor, téngame este material. Mamita, por favor, haga esto. Porque mantener la atención de este grupo de niños en la pantalla requiere estar casi personalizado. Porque si en el aula, a nivel del Estado, somos numerosos, y con un grupo de niños que tengan necesidades educativas, toca tener me divido, y me divido, le digo que esto cuando el profesor aprende, es en los que somos antiguos, venimos de una educación donde nos decían, tiene que ir a hacer la rural, y donde uno era profesor con 2 o 3 o 4 grados. Entonces, uno aprende a caber. Le doy una tarea acá, sigo con el otro grupo y sigo con el otro. No, y eso, en mi caso, me permitió, porque cuando yo ya estaba en un solo grado, ya fui a una escuela pluridocente, y tuve estos casos, entonces uno viene a la experiencia, sí, perfecto, yo trabajé en la rural así, entonces dejaba al grupo más fuerte, que puede ser más autónomo, una tarea, y dedicarme a ellos era otra. Y ahora en la parte virtual nos toca sacrificar, digámosle, sacrificar entre comillas, porque si es nuestro trabajo de 7 a 1, perfecto, con este grupo de niños tener una conectividad especial, solo para ellos. No puede ser tratados igual en la parte de una educación, decirles, a ver niños, mientras ustedes me ven, acá voy a trabajar. No, no se puede. Virtualmente tocaba trabajar con ellos y con la colaboración de la mamá y el papá. Sí, vuelvo y siempre reiteraré, padre y madre de familia que apoya y profesor que se vale de ellos, gana. Listo. A ver, ¿usted cree que es correcto que se aplique otros métodos de enseñanza a los niños con necesidades educativas? Creo que En esto parte me algo refiero a contesté antes. o sea, diferente a de los otros niños. O sea, si es que hay que aplicar estrategias distintas a los otros. Sí, sí hay que aplicar estrategias diferentes, porque yo aprenden, y no solamente con ellos, porque en una aula uno no se encuentra que todos aprenden solo viendo, y otros aprenden haciendo, y otros aprenden viendo y haciendo, y otros aprenden escuchando, viendo y haciendo. Entonces estos niños requieren, aparte de ver, escuchar, practicar, porque ellos necesitan su concentración, se distraen fácilmente. Entonces, sí debemos ocupar diferentes estrategias, diferentes métodos para llegar a ellos. Porque si yo ocupo en una clase un solo método, no llego a los chicos. E incluso sin tomar en cuenta que tengan necesidades educativas o no, el maestro en una clase, cuando está, pero viene con la experiencia. Cuando uno está dando clases y ve que el grupo que ya le captó se está empezando a molestar y el otro grupo que no, cambio de método, cambio de estrategia, hago otra actividad. Entonces, con este niño, con los niños de necesidades educativas, debemos aplicar otras estrategias para lograr su atención, para lograr su aprendizaje y utilizar otras actividades. Listo, gracias. A ver, ¿considera usted que cuenta con el apoyo de los padres de familia para el aprendizaje de los niños con necesidades educativas durante esta pandemia? Ya, a ver, nos cogió fuerte esta enfermedad, esta pandemia, a todos. Tuvimos que aprender y dentro del aprendizaje, si uno tiene el gusto de cambiar y el gusto de modernizarse, de a ver de qué hay de nuevo, le es fácil.
No digo regalado, pero sí es más fácil cuando uno quiere. Entonces no se bloquea uno y dice, a ver, ¿qué estrategia ocupó? ¿Qué hago con los padres? Y en este tipo en este aprendizaje, sí, es muy importante que los padres estén, es muy importante la colaboración de ellos, las actividades que uno utiliza con ellos, guiarles a los padres, decirles, bueno, vamos a trabajar así, vamos a hacer esto. Yo les diría preparar, tener un taller siempre con ellos. A ver, voy a trabajar esta semana con todos mis estudiantes esta actividad. Perfecto. Hoy me voy a reunir con ustedes, padres, y estas actividades vamos a preparar con material. Anteriorizar todo lo que quiero hacer para llegar a este grupo de estudiantes. Porque si yo no hago eso, yo llego y le digo al niño, a ver, vamos a hacer esto, vamos, y el niño se queda así, mami, tenías que tener este material. Ah, ya, entonces no hay. Por eso, aquí viene la planificación con tiempo, y más aún con niños de necesidades y asociadas o no asociadas, debo tener una planificación previa. Ya. A ver, la última pregunta. ¿Qué estrategia aplicaría con un niño o niña que está aprendiendo a leer y tiene necesidades educativas no asociadas a la discapacidad en estos tiempos de pandemia? Ya. En mi parte, yo he trabajado dentro de mis 28 años, tengo 4 años en jardines y 24 me dediqué a segundos de básica. Prácticamente saqué mi especialidad, ahí se podría decir, con la experiencia. Cuando me tocó esta parte de la pandemia, al principio me daba un poco no soy para estar mucho en videos, pero cuando ya me tocó aplicar, decía, ¿qué hago? Porque segundo de básica, la base es leer y escribir y que razone y que exprese y que formule oraciones y que pueda comunicarse. Pero, ¿y ahora qué hago con lo que suele fallar si nosotros estando en clases empiezan a invertir letras? Y asimismo empiezan a leer, a no leer, a escribir al contrario. ¿Qué hago? Entonces, yo para poder evitar esto, me acordaba de la parte de la experiencia para cuando hacía ahí, entonces en aula le decía al padre de familia, le mandaba una nota, necesito que me ponga una raya en tal lado de las hojas, para que de que el niño sabe que la mano que escribe o la mano donde va a iniciar, inicia donde la raya y se va al final de la línea. Y para volver a escribir, vuelve a la raya. Esa es una, hacer la línea. En otras le decía, ayúdeme en matemáticas poniendo puntos en cada cuadrito, saltándose 2 cuadritos. Entonces el niño empieza a orientarse y dice, me toca coger la mano que escribe, se va al punto y va a volver a escribir. Entonces, y va memorizando, y va a poner, ese es para cuando tenemos dislexia, cuando invertimos. He logrado, una de las actividades que me ha dado resultado es con los padres, he pedido papelija, se llama hacer las vocales con papelija. Para nosotros, cuando no podamos ver cómo aprende el niño como maestra, utilice esta estrategia con la quinoa. Necesitamos que que se despierte, que sienta, que vibre las partes de las yemas con cada dedito. Entonces, ¿yo qué hice con los niños para evitar estas discapacidades? O cuando ya se me presentaron, aparte de la línea, es el utilizar la lija y empezar con cada dedito. O a su vez, con la quinoa. Esas estrategias he podido ocupar, pero con ayuda de los padres. Sí, se necesitan más en estos tiempos. La ayuda de los padres sería como un triaprendizaje entre el alumno, el docente y el padre de familia, que tienen que acompañar en estos tiempos de pandemia para que el niño o niña tenga un aprendizaje correcto y pueda comprender cualquier tema que sea impartido a los demás compañeros. Eso ha sido todo, Sí, Licen, Janet. Muchas gracias por su colaboración. Le agradezco y muchas gracias. Gracias, mi querida Angie. En cualquier rato, cualquier cosa. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego, mi hija.